El abogado de este último solicitó que se le quite la prisión preventiva y que se levante el impedimento de ejercer como gerente bancario. Desde las 8 de la mañana comenzó la audiencia de apelación en el segundo circuito judicial en Goicoechea con los 7 imputados por el caso del cemento chino. Juan Carlos Bolaños, Mario Barrenechea y los otros 5 gerentes del banco se encuentran descontando 3 meses de prisión preventiva. No hay nada, en realidad no hay absolutamente ninguna prueba en contra de nuestros clientes, ¿verdad? Por más que busquen y rebusquen, yo les estoy seguro que no van a encontrar absolutamente nada. Antes de comenzar la audiencia, Barrenechea brindó una breve declaración porque después fue trasladado a un centro médico debido a un accidente que sufrió en celdas del OIJ, donde al parecer se fracturó 2 costillas. Sufrió una caída donde estaba recluido, ha sido atendido por la Cruz Roja y en este momento está siendo trasladado a un centro médico. Sin embargo, de manera responsable, don Mario ha querido, antes de que la audiencia se iniciara formalmente, es decir, con las exposiciones de los abogados, quiso hacer uso de su derecho a defenderse. A las 3:21 de la tarde evacuaron el edificio, incluyendo a los abogados e imputados por un sismo que se presentó, lo cual hizo que se atrasara aún más la audiencia. Pasada las 5 de la tarde se suspendió, sin embargo, Andrés Pérez, abogado de Mario Barrenechea, solicitó el cambio de la medida por existir razones para que el gerente no tenga que cumplir la medida en la cárcel. Está pidiendo, en primer lugar, medidas restrictivas como impedimento de salida del país, un monitoreo a lo largo del país con dispositivos electrónicos, sustitutivamente un arresto domiciliario con monitoreo electrónico y además la suspensión decretada por el propio tribunal en el ejercicio del cargo, que sería una suspensión diferente a la suspensión que ha sido acordada por el Banco de Costa Rica. Al suspender la audiencia quedaron 3 abogados en exponer sus razones de la solicitud del cambio y la posición del Ministerio Público. Será hasta este miércoles a las 8 de la mañana que se reanude. Y el Frente Gremial mantiene preocupación ante los hechos que salen a la luz, donde dejan con mala imagen al Poder Judicial, y ante esto esperan que algunas propuestas puedan mejorar la situación. Carrera fiscal y cambiar la forma de elegir a los magistrados son 2 de los temas que la Asociación de Fiscales propone. Esperan con esos cambios los magistrados puedan ser electos hasta 12 años y no como en este momento, que pueden reelegirse las veces que quieran. En el caso de los fiscales con la carrera fiscal, esperan que quienes aspiren al Ministerio Público tengan que hacer pruebas y mostrar su conocimiento y capacidad. Además, también esperan que se pueda dar una gran reforma en el Poder Judicial para evitar que se sigan presentando hechos como los mencionados en los últimos meses. Los magistrados tienen que estar libres de cualquier influencia política. Se debe eliminar el lobby, que tengan que ir a pedir votos y que vengan ya de cierta manera condicionados su nombramiento a la resolución de ciertos asuntos. Eso tenemos que eliminarlo. Ya lo vimos en el caso Cruzitas. A don Fernando Cruz se le estaba cobrando una elección que él hizo, una votación que él hizo en ese caso, y eso no puede ser. La justicia tiene que ser independiente. La justicia no puede estar ligada al poder político. Y la política, el político tiene que dedicarse a hacer su función política, que es importante también para el país, pero con independencia de poderes. Se requiere realmente una reforma estructural y en alguna medida creemos que estas circunstancias reflejan no solo la necesidad de esa reforma, sino que la misma debe hacerse cuanto antes mejor. Esa es por lo menos nuestra posición, y quisiéramos que estos acontecimientos pues lleguen hasta sus últimas consecuencias, poniendo en evidencia las personas que tengan que salir y tratando de corregir aquellos defectos estructurales. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema, ¿cómo está el Poder Judicial en este momento, luego de que se haya generado todas estas noticias, que hayan salido a la luz pública, ha perdido credibilidad o no? Bueno, para ampliar sobre este tema nos acompaña don Francisco Barahona, quien es analista político, y vía telefónica está con nosotros también don Egual Acuña, que es abogado penalista. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, un placer estar acá con ustedes. Muy buenas noches, don Francisco.
deslegitimidad del Poder Judicial es como un fantasma que está rondando la información en estos días? No hay fantasmas, es la realidad que nos salta a la cara. Hay un aumento del desprestigio del Poder Judicial, el Poder Judicial está herido por todas las informaciones que todos estos días estamos recibiendo y me parece que efectivamente hay que aprovechar la oportunidad con todas estas informaciones para intentar cambios. Pero yo quiero alertar a la gente que nos está escuchando, a la ciudadanía en Costa Rica. Cambiar las cosas en nuestro país es muy difícil. Y doloroso. Es muy lento, porque es doloroso. Y entonces se encuentran muchos obstáculos para ese cambio. Así que a mí me parece muy bien que las asociaciones gremiales del Poder Judicial y el mismo Poder Judicial esté trabajando a partir de esta crisis y el aumento de su deslegitimidad, presente un conjunto de reformas, incluyendo algunas reformas constitucionales que son absolutamente necesarias, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el nombramiento de los magistrados y las magistradas. Pero hay que ser absolutamente claro, eso no es fácil. Poner de acuerdo a todos los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa es muy difícil, lo hemos visto desde que el bipartidismo se acabó. La nueva integración de la Asamblea Legislativa a partir de mayo va a ser bastante similar a la actual, con 9 o con 10 partidos políticos ahí representados. Y entonces, por más que haya interés de lograr cambios, es realmente difícil. Mire, para hacer una reforma de nuestra Constitución, la Asamblea Legislativa dedica 1 hora prácticamente todos los miércoles, pero con mucha frecuencia los diputados y diputadas ni siquiera llegan a profundizar un proyecto de ley. Y a veces hay proyectos de ley que duran 15, 16 años en su trámite, sea para aprobar o para rechazar. La reforma constitucional del agua como un derecho humano está ahí desde hace 10 años. Bueno, y lo que ha parido el Congreso tampoco es el proyecto original que suscitó la reforma las constitucional que está ahí. Entrabando. Estoy hablando de la ley y también por ampliación lo que usted me hace haciendo de referencia. Así que yo realmente pienso que a pesar del enorme escándalo que tenemos y que nos depara nuevas sorpresas todos los días, y probablemente va a haber gente perseguida, gente acusada, como ya lo estamos viendo, y al final vamos a ver quién termina acabando no impune de algunos de los delitos que han cometido. Bueno, el sanear esta lógica es muy difícil, hay muchos heridos y finalmente le diría, mire, es que no basta solo con lograr que un magistrado, don Celso, no regrese después de que se le cumplan los 3 meses de suspensión temporal. Uno podría decir, bueno, yo quedo muy satisfecho si ese magistrado renuncia o le piden la renuncia, porque todo eso es un trámite lento también que tiene que ir a la Asamblea Legislativa y ahí tiene que aprobarse una destitución por las 2/3 partes de los votos. No, es que ahí hay más gente que tiene que salir del Poder Judicial. Yo lo decía un día de estos en el programa de la mañana, a mí me parece que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Chinchilla, que está mezclado en toda esta dinámica, Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, que está mezclado en toda esta dinámica, en toda esta historia de influencias, de toma de decisiones judiciales al más alto nivel para proteger a algunos políticos. No, él debería renunciar. No digo yo renunciar como magistrado, pero sí renunciar como presidente de la Corte, para que haya un nuevo presidente, una nueva presidente que gestione esta dinámica del cambio. Me detengo acá, pero el tema es sumamente profundo y delicado. Perfecto, vamos a incorporar entonces a don Ewald Acuña, abogado penalista que nos acompaña vía telefónica. Muy buenas noches, don Ewald. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si se requiere realmente una reestructuración del Poder Judicial y cuánto tardaría esta. Buenas noches. Sin duda, la crisis que está enfrentando el Poder Judicial es la más grave desde que tiene la configuración actual de la Constitución de 1949. Me parece que hay que verlo en 2 planos. Uno, el que corresponde al Poder Judicial, donde ha integrado una serie de comisiones y una serie de reformas a lo interno que ya están caminando, que son, digamos, de fácil implementación porque no pasan por la Asamblea Legislativa, que permite entonces a la Corte reconocer sus errores, corregirlos
y mejorar los mecanismos de autocontención, de autocontrol frente a esta crisis de carácter ético, sobre todo, que está sufriendo. El tema de la reforma de la ley de carrera fiscal me parece que tendrá buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Ya se ha generado un proyecto consensuado que permite entonces, si los diputados tienen disposición de ayudar con este tema, aprobarla con relativa facilidad. El tema ya de lo que es propiamente selección y elección de magistrados y funcionamiento del Poder Judicial requiere reformas constitucionales, y en ese caso me parece que habrá que esperar cómo queda integrada la Asamblea Legislativa después de las elecciones de febrero del año entrante, para conocer la capacidad que tengan los diputados y diputadas electos de poder generar consensos tendientes a buscar cómo mejorar los mecanismos de selección y de elección de magistrados. Mientras tanto, me parece que lo prudente es afinar y revisar todo lo que tiene que ver con las postulaciones de magistrados suplentes y de magistrados titulares que tienen que ser nombrados o deberían ser nombrados en los próximos meses. Perfecto, don Ewald. Don Francisco, quisiéramos hablar o retomar también algo que se presentó hoy, si no me equivoco, y es que, bueno, se dio a conocer que se alteró un recurso de casación que presenta el Movimiento Libertario luego de que este partido fuera condenado por estafa ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Este caso le correspondía a José Manuel Arroyo, pero terminó en manos de Celso Gamboa. Prácticamente estamos hablando de que son denuncias que se están generando una tras otra, y eso está presentando una revolución total. Pareciera que don Celso Gamboa era una especie de pararrayos que al mismo tiempo protegía a algunos líderes, sobre todo del Partido Liberación Nacional, a partir de estas informaciones que estamos viendo un día sí y otro también. Y entonces, bueno, ahí ha quedado en evidencia la estructuración de una red de apoyo casi mafiosa o pseudo mafiosa, para utilizar las palabras un poco más duras, de protección a sectores importantes de la clase política. Y esto es tremendamente delicado, pero bueno, albricias, porque esto lo estamos viendo. Y le pongo otro caso que me sorprendía mucho, acaba de salir en la prensa, lo acabo de ver en publicaciones del Semanario Universidad y del Diario La Nación, respecto a que ayer o antier, por fin veíamos que se abría el caso, se llevaba a la justicia el caso de la exdefensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, por más de 109 acusaciones, una cantidad muy importante. Y en este momento está saliendo la noticia de que hace un par de días un juez dictaba sobreseimiento en la gran mayoría de las acusaciones contra la exdefensora. Y entonces la sensación que da, ¿verdad?, ese sobreseimiento que uno ha visto en los últimos años una y otra vez, que es dejar morir los casos, al fin y al cabo, le da a uno la sensación de que, aunque la mayoría de los casos que salen ahorita tienen el nombre de don Celso estampado, no es solo él, y no deberíamos creer que es solo él. Bueno, eso tiene apenas 2 años de haber llegado, pero nos vamos más atrás. Vea que se está de nuevo integrando al expresidente don Óscar Arias en una acusación a la cual él ni siquiera fue acusado. Y probablemente vamos a tener una recuperación de algunos casos que efectivamente, digamos, fueron perdonados a través de un movimiento de red semi-mafiosa o mafiosa, esta red de protección. Pero aquí hay muchos elementos interesantes. Por ejemplo, este escándalo del cemento, o del cementazo como se conoce, inicialmente fue impulsado solo por 2 medios de comunicación. Y a pesar de que esos 2 medios de comunicación dieron abundante información y prueba en este sentido, 2 o 3 medios importantísimos en Costa Rica lo minimizaron durante semanas. Fue ya ante la evidencia de que aquello era un gran escándalo que entonces comenzaron a trabajar el tema. Mire, el mismo presidente de la República no solo lo minimizó, sino que casi como hasta en forma airada dijo que él conocía quiénes eran los que estaban detrás de una operación para afectar el prestigio de este gobierno. Y hoy mismo el presidente dijo, y lo dijo hace pocos días también,
que él estaba sorprendido y tremendamente disgustado por la profundidad de este caso, indignado fue la palabra que utilizó, y que bueno, que había que castigar a todos los que había que castigar. Pero usted nota que al principio hay una subestimación de la profundidad de esta crisis institucional, y yo digo, bueno, está bien para las personas que no conocen del tema, el ciudadano de a pie, pero no para el presidente de la República, no para medios de comunicación serios que lo minimizaron. Don Ewald Acuña nos acompaña vía telefónica. Don Ewald, usted hablaba ahora sobre los cambios que se deben realizar a nivel legislativo, estructurales, pero cuando uno ve estos casos y entiende, como dice don Francisco, que esa red de cuidado quienes está cuidando, valga la redundancia, es sobre todo a miembros de partidos políticos, y son los partidos políticos los que tienen que liderar estos cambios, la ciudadanía puede entender que es un poco complejo, difícil. Es difícil, pero ahí es donde la función primordial del Ministerio Público es confrontar y enfrentar la corrupción. La corrupción no solo cuando media dinero o un favor económico. Hay corrupción por amiguismo, por tratar de ayudar al amigo, de tratar de proteger a aquella persona con la que se tiene algún tipo de vínculo de amistad o de relación política. Me parece a mí que la fiscal general actual, doña Emilia Navas, ha plantado bandera muy claramente en que su política de persecución penal va en la línea de lucha contra la corrupción, que hay además al interno de la Corte un resquebrajamiento de ese ámbito de inmunidad informal que existía cuando de alguna manera un magistrado se prevalecía de su cargo para informarse o para decidir sobre temas de manera inadecuada o inapropiada. Y en el caso que se citaba de la exdefensora de los habitantes, había que tener cuidado para no hacer una generalización impropia. En ese caso se dicta la apertura a juicio, es decir, se ordena que el asunto pase a juicio respecto a una importante cantidad de delitos de falsificación y uso de documento falso, y otros delitos que tienen que ver con el uso de un teléfono asignado a la defensora de los habitantes, que se calificaron como delito peculado, fueron sobreseídos. Eso no es por impunidad, eso es simplemente porque en el caso concreto el juez, frente a todos los hechos que le plantea la acusación, el juez discrimina cuáles hechos sí deben ser conocidos en juicio y cuáles no. Y de ninguna manera podríamos equiparar eso a una consideración de impunidad. Don Francisco, con respecto a lo mencionado ahora por don Ewald, se había presentado una situación similar en el país. Estamos hablando de un hecho histórico, porque son varios los involucrados de la Sala Tercera en una situación como esta, del tema del cementazo. ¿Qué señal nos está dando? Y si precisamente a raíz de todo lo que está saliendo a la luz pública, la propuesta que está haciendo la Asociación de Fiscales con lo de la carrera fiscal podría ser un motivo para poder limpiar un poco la imagen del Poder Judicial. Mire, hay diferentes niveles de toma de decisiones. Por ejemplo, el reformar y el perfeccionar la carrera dentro del marco del Ministerio Público es algo que se puede hacer sin necesidad de hacer reformas constitucionales. El tratar de elevar el nivel de formación ética de los funcionarios, de los jueces, ese es un tema, para eso la Corte Suprema de Justicia tiene lo que llaman la escuela judicial. Pero temas mucho más de fondo, que es la transformación del sistema judicial. Yo tengo aquí, por un lado, lo que ya expresé, una lentitud, porque no le corresponde al Poder Judicial autotransformarse. Es más, hasta podría yo sospechar que no únicamente tenemos que confiar en las reformas que proponga el Poder Judicial. Deberían también las universidades, el Colegio de Abogados, los sindicatos, una discusión mucho más amplia para enriquecer el tema y no darle a la Corte, que en mucho es responsable de su propio desprestigio, por lo que estamos analizando, la única responsabilidad de su propia autorreforma. Y por otro lado hay que destacar, esto es parte del coletazo de la época del bipartidismo.
Claro que es un escándalo mayúsculo, pero también lo tuvimos en el momento en que se detuvieron a los 2 expresidentes del Partido Unidad Social Cristiana. Y ahí ya, sospecho yo, no lo afirmo, esa red de cuidado comenzó a proteger al expresidente José María Figueres, que nunca fue llamado por el Ministerio Público. Entonces estos son temas recurrentes. Lo importante ahora es el escándalo, lo importante ahora es la reacción de la gente. Y esto me preocupa, porque estamos en un momento electoral, ya estamos en campaña electoral. Y esto puede provocar por decepción, de todas maneras, un 60% de los votantes y de las votantes todavía no se ha definido. Y dentro de eso casi un 40% dice que ni siquiera se va a molestar en ir a votar. Que todo esto fortalezca la lejanía de la ciudadanía en relación a la clase política y no participe mayoritariamente en las próximas elecciones de febrero y si vamos a segunda ronda en abril. Y eso al final de cuentas es la respuesta de la debilidad de la democracia costarricense. Ante todo eso, todos tenemos la necesidad de reaccionar y ojalá no simplemente hacer como el avestruz, que es meter la cabeza y dejar el cuerpo, ¿no? Los ciudadanos tenemos que ir a votar, tenemos que pensar en nuestro voto y decir, si se debilita la democracia, esto que estamos viendo con el cementazo puede profundizarse en lugar de frenarse. Muchas gracias, don Francisco Barahona, analista, y también don Ewald Acuña, que nos acompañaba vía telefónica. Vamos a hacer una nueva pausa, pero ya regresamos con más noticias. La fracción legislativa del PAC y su candidato criticaron la intención de establecer un impuesto a los libros.